Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos una vez más por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y, por supuesto, mucho chisme jugoso. Y hablando de chisme jugoso, hoy, prepárense porque vamos a hablar de uno de los nombres que siempre, pero siempre, está en boca de todos, Can Yaman. Sí, el mismísimo galán turco que nos tiene a todas suspirando. Parece que la vida de Can es una montaña rusa constante, llena de éxitos, pero también, inevitablemente, de polémicas. Y ahora, está nuevamente en el ojo del huracán. ¿Qué pasó ahora?, se preguntan. Pues agárrense fuerte porque la historia es un poco enredada y, como siempre, tiene varias aristas. Vamos a desmenuzarla paso a paso, analizando las fuentes, escuchando diferentes opiniones y, sobre todo, intentando separar la verdad del puro rumor. Porque ya saben que en el mundo del espectáculo, a veces, la realidad se difumina un poco, ¿verdad? Pero antes de que empecemos con todo este drama, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del chisme del bueno, si quieren estar al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, no se olviden de suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y además, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ya saben, un clic no cuesta nada y significa mucho para mí. Ahora sí, empecemos. Bien, como les decía, Can Yaman está nuevamente en el centro de la polémica. Y esta vez, la cosa parece venir por varios frentes. Primero, tenemos que hablar de su vida amorosa. Como saben, Can es un hombre muy atractivo y su vida sentimental siempre ha sido objeto de escrutinio público. Después de su relación con Diletta Leotta, que terminó de manera bastante abrupta y con bastante drama mediático, Can ha sido vinculado con varias mujeres. Pero las últimas noticias apuntan a una posible nueva relación que, al parecer, no está siendo bien recibida por todos. Según algunas fuentes, Can estaría saliendo con una actriz italiana relativamente desconocida. Los rumores comenzaron a circular después de que fueran vistos juntos en varias ocasiones en Roma. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Dos personas saliendo, conociéndose. El problema es que algunos fans de Can no están muy contentos con esta posible relación. Algunos argumentan que la actriz no está a la altura de Can, que no tiene su mismo nivel de fama o talento, y que simplemente está buscando aprovecharse de su popularidad. Otros, por su parte, critican su aspecto físico, haciendo comentarios bastante hirientes y fuera de lugar. La verdad es que este tipo de comentarios me parecen totalmente injustos y reprobables. Cada persona tiene derecho a elegir con quién quiere estar, y nadie tiene el derecho de juzgar o criticar sus decisiones. Además, ¿quiénes somos nosotros para decir quién está a la altura de quién? El amor no se mide en fama o en dinero, sino en conexión, respeto y cariño. Y si Can es feliz con esta persona, pues que sean felices y coman perdices. Pero la polémica no termina ahí. Además de su vida amorosa, Can también está siendo criticado por algunos de sus últimos proyectos profesionales. Como saben, después de triunfar en Turquía con series como Erkencikus, Can decidió probar suerte en Europa, participando en producciones italianas y españolas. Sin embargo, algunos de estos proyectos no han tenido el éxito esperado, y algunos críticos han cuestionado su capacidad actoral y su elección de papeles. Por ejemplo, su participación en la serie italiana Sandokan ha generado bastante controversia. La serie aún no se ha estrenado, pero ya han surgido rumores de problemas durante el rodaje, de diferencias creativas entre Can y el equipo de producción, e incluso de posibles retrasos en el lanzamiento. Algunos medios han llegado a afirmar que Can no está cumpliendo con las expectativas y que su actuación es decepcionante. Obviamente estos son solo rumores y especulaciones, y habrá que esperar a ver la serie para poder juzgar su trabajo con objetividad. Pero lo cierto es que Can está siendo sometido a una gran presión y que cualquier error o tropiezo es amplificado al máximo por los medios y por las redes sociales. Y por si fuera poco, también hay que hablar de su imagen pública. Can es una persona muy activa en las redes sociales, donde comparte fotos y vídeos de su vida personal y profesional. Sin embargo, algunas de sus publicaciones han sido interpretadas como arrogantes o egocéntricas, y han generado críticas y comentarios negativos. Por ejemplo, hace poco publicó una foto en la que aparecía luciendo sus músculos en el gimnasio, acompañada de un mensaje que algunos consideraron pretencioso. Muchos usuarios lo acusaron de estar obsesionado con su físico y de promover una imagen poco realista de la belleza masculina.
Otros por su parte lo defendieron argumentando que Kan simplemente está cuidando su salud y que tiene derecho a sentirse orgulloso de su cuerpo. En fin, como ven, Can Yaman está nuevamente en el ojo del huracán por varios motivos: su vida amorosa, sus proyectos profesionales y su imagen pública. Todo esto se suma a la presión constante a la que está sometido por ser una figura pública y por tener una gran legión de fans que lo siguen y lo admiran, pero que también lo juzgan y lo critican. Es importante recordar que Kan es un ser humano como cualquier otro, con sus virtudes y sus defectos. Tiene derecho a equivocarse, a cambiar de opinión, a elegir con quién quiere estar y a vivir su vida como le plazca. Y nosotros como espectadores deberíamos ser más comprensivos y respetuosos con sus decisiones. Creo que es fundamental que aprendamos a separar la imagen pública de la persona real. Can Yaman es un actor, un artista, un personaje que vemos en la pantalla o en las revistas. Pero detrás de esa imagen hay un ser humano con sentimientos, con sueños, con miedos y con inseguridades. Y ese ser humano merece ser tratado con respeto y consideración. Además, creo que es importante que nos preguntemos por qué nos sentimos tan atraídos por la vida de los famosos. ¿Qué nos lleva a querer saberlo todo sobre ellos, a juzgar sus decisiones, a criticar sus relaciones? ¿No estaremos proyectando nuestras propias frustraciones e inseguridades en ellos? Tal vez, en lugar de centrarnos tanto en la vida de los demás, deberíamos enfocarnos más en nuestras propias vidas, en nuestros propios sueños, en nuestras propias metas. Tal vez, si nos preocupáramos menos por lo que hacen los demás y nos ocupáramos más de nosotros mismos, seríamos más felices y más plenos. Y hablando de ser felices y plenos, quiero aprovechar este momento para recordarles que la vida es demasiado corta para estar amargados o resentidos. No perdamos el tiempo criticando a los demás, sino que aprovechemos cada día para hacer lo que nos gusta, para estar con las personas que queremos, para perseguir nuestros sueños y para ser felices. En el caso de Can Yaman, creo que lo mejor que podemos hacer es apoyarlo en sus proyectos profesionales, disfrutar de su trabajo como actor y respetar sus decisiones personales. Si no nos gusta algo de lo que hace, podemos expresarlo de manera respetuosa y constructiva, pero sin caer en el insulto o la descalificación. Y sobre todo, recordemos que Kan es un ser humano como cualquier otro, y que merece ser tratado con respeto y consideración. No lo convirtamos en un objeto de consumo, en un juguete mediático, en un blanco fácil para nuestras frustraciones. Dejemos que viva su vida como le plazca y disfrutemos de su talento como actor. En resumen, Can Yaman está nuevamente en el ojo del huracán por varios motivos, pero es importante recordar que es un ser humano como cualquier otro, con derecho a equivocarse, a cambiar de opinión y a vivir su vida como le plazca. Debemos ser más comprensivos y respetuosos con sus decisiones, y enfocarnos más en nuestras propias vidas. Bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya hecho reflexionar un poco sobre la vida de los famosos y sobre nuestra propia relación con ellos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman está siendo tratado injustamente? ¿Qué consejo le darían? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, un clic no cuesta nada y significa mucho para mí. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Adiós. Asterisco asterisco profundizando en el huracán Can Yaman, más allá del titular asterisco asterisco. Vale, mis chismosos favoritos. Ya hemos cubierto la base de la noticia, pero como sé que ustedes son insaciables y les encanta el drama jugoso, vamos a sumergirnos aún más profundo en esta vorágine de Can Yaman. Vamos a sacar a la luz esos detalles que a veces se esconden entre líneas y a explorar los matices que conforman la compleja realidad del actor turco. Asterisco asterisco el misterio de la nueva conquista italiana, amor verdadero o simple estrategia mediática, asterisco asterisco. Empecemos por el tema que más revuelo ha causado, su supuesta nueva relación. No voy a revelar el nombre de la actriz en cuestión, porque considero que todos merecen un poco de privacidad, especialmente cuando se ven envueltos en este tipo de situaciones. Pero sí podemos analizar la situación desde diferentes ángulos.
Como les decía, muchos fans han expresado su descontento con esta posible relación, argumentando que la actriz no está a la altura de Khan. Pero, ¿qué significa realmente estar a la altura? Se refieren a su nivel de fama, a su talento actoral, a su belleza física. Me parece que estos son criterios muy superficiales y que no tienen nada que ver con el amor verdadero. Sin embargo, también es cierto que en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser utilizadas como estrategias mediáticas para impulsar la carrera de uno o de ambos miembros de la pareja. No estoy diciendo que este sea el caso de Khan, pero es una posibilidad que no podemos descartar. Podría ser que la actriz esté buscando aprovecharse de la fama de Khan para darse a conocer en el mercado internacional. O podría ser que la relación sea genuina y que simplemente estén disfrutando de su compañía mutua. La verdad es que solo ellos lo saben. Pero lo que sí podemos hacer es observar su comportamiento en público, analizar sus publicaciones en redes sociales y escuchar los rumores que circulan en los medios para tratar de hacernos una idea de lo que está sucediendo. Por ejemplo, algunos medios italianos han publicado fotos de Khan y la actriz en actitud cariñosa, paseando por las calles de Roma y cenando en restaurantes exclusivos. Estas imágenes podrían ser una prueba de que la relación es real, pero también podrían ser una puesta en escena para generar interés mediático. Por otro lado, algunos usuarios de redes sociales han notado que la actriz ha comenzado a seguir a varias cuentas de fans de Can Yaman, lo que podría interpretarse como un intento de ganarse el apoyo de sus seguidores. Sin embargo, también podría ser simplemente una forma de mostrar su interés por la carrera de su pareja. En definitiva, el misterio de la nueva conquista italiana de Can Yaman sigue siendo un enigma. Tendremos que esperar a ver cómo evoluciona la relación para saber si es amor verdadero o simple estrategia mediática. *** Sandokan, un proyecto ambicioso que se tambalea ***. Ahora pasemos al tema de sus proyectos profesionales. Como les comentaba, su participación en la serie italiana Sandokan ha generado bastante controversia. La serie es una adaptación de las famosas novelas de Emilio Salgari, que narran las aventuras de un pirata malayo que lucha contra el colonialismo británico en el siglo XIX. Se trata de un proyecto muy ambicioso con un gran presupuesto y un elenco internacional. Can Yaman interpreta el papel principal de Sandokan, lo que supone un gran desafío para su carrera. Sin embargo, desde el principio, la producción de la serie ha estado plagued by problemas. Según algunos medios italianos, ha habido diferencias creativas entre Can y el director de la serie, que han provocado retrasos en el rodaje. También se ha rumoreado que Can no está cumpliendo con las expectativas y que su actuación es decepcionante. Además, la serie ha sido criticada por algunos sectores por su representación de la cultura malaya y por su visión simplista del colonialismo. Algunos expertos han argumentado que la serie perpetúa estereotipos racistas y que no refleja la complejidad de la historia. Ante estas críticas, Can Yaman ha defendido su trabajo y ha asegurado que la serie es respetuosa con la cultura malaya y que busca mostrar una visión crítica del colonialismo. Sin embargo, la polémica no ha cesado y muchos temen que la serie sea un fracaso. En este sentido, es importante recordar que Can Yaman ha tenido que enfrentarse a muchos desafíos a lo largo de su carrera. Ha tenido que aprender un nuevo idioma, adaptarse a una nueva cultura y superar las expectativas de un público exigente. No siempre ha tenido éxito, pero siempre ha demostrado una gran perseverancia y determinación. Espero que Sandokan sea un éxito para Can, pero si no lo es, estoy segura de que sabrá aprender de sus errores y seguir adelante con nuevos proyectos. Lo importante es que siga trabajando duro, que siga aprendiendo y que siga disfrutando de su pasión por la actuación. *** La delgada línea entre la confianza y la arrogancia en las redes sociales ***. Por último, pero no menos importante, hablemos de su imagen pública en las redes sociales. Como les decía, Can es una persona muy activa en Instagram, donde comparte fotos y vídeos de su vida personal y profesional. Sin embargo, algunas de sus publicaciones han sido interpretadas como arrogantes o egocéntricas, lo que ha generado críticas y comentarios negativos. Es cierto que Can es una persona muy segura de sí misma y que le gusta mostrar su físico y su estilo de vida. Pero, ¿dónde está la línea entre la confianza y la arrogancia? ¿Es justo criticarlo por sentirse orgulloso de su cuerpo y por compartir sus logros con sus seguidores? Creo que la respuesta a esta pregunta depende de cada persona. Algunos pueden considerar que Can es demasiado presumido y que debería ser más humilde. Otros pueden admirar su seguridad y su determinación.
En mi opinión, Can tiene derecho a mostrarse tal como es en las redes sociales. Si se siente orgulloso de su cuerpo, si le gusta mostrar su estilo de vida, si quiere compartir sus logros con sus seguidores, está en su derecho de hacerlo. Sin embargo, también creo que es importante que sea consciente de que sus publicaciones pueden ser interpretadas de diferentes maneras y que debe tener cuidado con lo que dice y con lo que muestra. Debe evitar caer en la arrogancia y debe ser respetuoso con sus seguidores. En definitiva, la imagen pública de Can Yaman en las redes sociales es un tema complejo y controvertido. Cada uno tiene su propia opinión al respecto y es importante que respetemos las diferentes perspectivas. *** Conclusión. Un torbellino de fama, talento y controversia ***. En resumen, la vida de Can Yaman es un torbellino de fama, talento y controversia. Su éxito como actor turco le ha abierto las puertas del mercado internacional, pero también lo ha expuesto a la presión mediática y a las críticas de sus seguidores. Su vida amorosa, sus proyectos profesionales y su imagen pública son objeto de escrutinio constante y cualquier error o tropiezo es amplificado al máximo por los medios y por las redes sociales. Sin embargo, Can Yaman ha demostrado ser una persona fuerte y perseverante, capaz de superar los obstáculos y de seguir adelante con sus sueños. Tiene derecho a equivocarse, a cambiar de opinión, a elegir con quién quiere estar y a vivir su vida como le plazca. Y nosotros como espectadores deberíamos ser más comprensivos y respetuosos con sus decisiones. Deberíamos aprender a separar la imagen pública de la persona real y deberíamos enfocarnos más en nuestras propias vidas. Bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya hecho reflexionar un poco sobre la vida de los famosos y sobre nuestra propia relación con ellos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman está siendo tratado injustamente? ¿Qué consejo le darían? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, un clic no cuesta nada y significa mucho para mí. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Adiós.